Ok, saludo para todos. Vamos a trabajar hoy lo que es la petición familiar en el extranjero. Petición de familiar extranjero. Para llenar esta petición familiar debe ir a la página oficial de UCIS y descargar el formulario I-130 actualizado. UCIS, Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Esta parte es para los abogados, pero usted puede llenar este formulario por su propia cuenta. Si lo hace usted mismo, deje en blanco estos recuadros. Si usted necesita espacio extra para completar alguna sección de esta petición, use el espacio provisto en la parte 9, información adicional. Completar y enviar tantas copias de la parte 9 según sea necesario, con su petición. Parte 1. Relación familiar. Usted es el peticionario, su pariente es el beneficiario. Nota. El beneficiario también se le llama aplicante principal. Escoger una sola casilla para describir la relación familiar del peticionario con el beneficiario. Esposo, padre, hermano, hermana, hijo. Depende de la petición hacia quien va dirigida. Cuando la petición se hace de padre a hijo o de hijo a padre, escoger una sola casilla para describir la relación del peticionario con el beneficiario. El niño nació de padres que estaban casados entre sí en el momento del nacimiento. Hijastro, padrastro. El niño nació de padres que no estaban casados entre sí en el momento del nacimiento. El niño fue adoptado. No es huérfano o hijo adoptivo bajo la Convención de La Haya. Contestar sí o no si el beneficiario es hermano o hermana del peticionario, porque uno de ellos es adoptado. Contestar sí o no si el peticionario obtuvo el estatus de residente permanente legal o la ciudadanía a través de una adopción. Parte 2. Información del peticionario. Si el peticionario es residente legal. Todo residente legal tiene este número inscrito en la Green Card. UCIS. Usted tiene que escribirlo en este recuadro. Va a aparecer en su tarjeta de residencia. Nota número 2. Si el peticionario pasó de ser residente legal a ciudadano, este número está en el certificado de naturalización o ciudadanía, UCIS Registration Number. Usted debe escribirlo en este recuadro. Nota número 3. Si el peticionario es ciudadano por nacimiento, dejar este recuadro vacío. Si el peticionario tiene un número de cuenta online con UCI, si el peticionario tiene un número de cuenta online con UCIS, llenar este recuadro. Si el peticionario no tiene un número de cuenta online con UCIS, no llenar este recuadro. Este es el número de la seguridad social. Tanto los residentes como los ciudadanos deben tener un Social Security Number. Debe escribir la numeración en este recuadro. Escriba el nombre del peticionario completo. En el primer recuadro van los apellidos y en el
los otros dos recuadros, el primer nombre y el segundo. Escribir el nombre tal y como está en su pasaporte, certificado de ciudadanía, certificado de naturalización o tarjeta de residencia. Si usa otro nombre, escríbalo en estos recuadros, pero si no usa otro nombre, deje estos recuadros vacíos o escriba su nombre nuevamente, tal y como está en sus documentos. Si el peticionario es una mujer casada, debe escribir su nombre sin el apellido de casada en estos recuadros, porque se trata de otro nombre que ella esté usando, y el nombre de soltera es un nombre diferente al de casada. Escribir en los recuadros: 6. Ciudad donde nació. 7. País donde nació. 8. Fecha de nacimiento en formato mes, día, año. 9. Seleccionar sexo. Male es masculino y female es femenino. Dirección postal, dirección de correo. Escriba en este recuadro 10A el nombre corrido del peticionario. Es decir, lo va a escribir con nombre y apellido corrido. In care of name se refiere a la dirección de correo del peticionario donde recibe sus cartas, aunque no viva en ese lugar, porque su dirección física, es decir, donde vive, es en otro lugar diferente. Si la dirección es dentro de Estados Unidos, se llenan estos recuadros: 10B, calle y número; 10C, apartamento; 10D, ciudad; 10E, seleccionar el estado; zip code es el 10F y 10I el país. Si la dirección es dentro de Estados Unidos, se llenan estos recuadros: 10B, calle y número; 10C, apartamento; 10D, ciudad; 10E, seleccionar el estado; 10F, zip code; 10I, país. Para seleccionar el estado, vamos acá, hacemos un clic y selecciona el estado que usted quiera. Por ejemplo, Florida. Puede ser cualquier otro estado. ¿Okay? Por ejemplo, New York. Bien. Si selecciona el estado, es porque está en Estados Unidos. Entonces, se dejan vacíos los recuadros 10G, province, y 10H, postal code. El recuadro del país siempre se llena, siempre. No importa dónde usted esté, siempre va a haber un país, independientemente de que haya estado o provincia. Aquí se pone el nombre del país. Esta pregunta es en relación a si la actual dirección de correo del peticionario es la misma que la dirección física, es decir, si es donde vive actualmente. Contestar sí o no. Si la respuesta es sí, pasar a llenar
los recuadros de los numerales 14a al 15b. Dejar vacíos los recuadros 12a al 13b. Si la respuesta es no, pasar a llenar los recuadros de los numerales 12a al 13b. Dejar vacíos los numerales 14a al 15b. Si contestó que no, llenar los recuadros de los numerales 12a al 13b. Aquí va a proveer la dirección física de los últimos 5 años, tanto dentro de Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. Debe proveer su actual dirección primero, si es diferente de la dirección de correo de numerales desde el 10A al 10I. Si la dirección es dentro de Estados Unidos, se llenan estos recuadros: 12A, calle y número; 12B, apartamento; 12C, ciudad; 12D, seleccionar el estado; 12E, código postal; 12H, país. Y se dejan vacíos los recuadros 12F, province, en 12G, postal code. El recuadro del país siempre se llena. Vuelvo y repito. Escribir en el recuadro la fecha desde cuándo ha vivido en esa dirección. Formato, mes, día, año. Escribir en el recuadro la fecha hasta cuándo ha vivido en esa dirección. Formato, mes, día, año. Si esa es su actual dirección, escribir present. Si contestó que sí, llenar los recuadros de los numerales 14 al 15b. Si la dirección es dentro de Estados Unidos, se llenan estos recuadros: 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 14H. Si la dirección es dentro de Estados Unidos, entonces el recuadro correspondiente a province se deja vacío. Si la dirección es dentro de Estados Unidos, entonces el recuadro correspondiente a postal code se deja vacío. Siempre se llena el recuadro del país. Escribir en el recuadro la fecha desde cuándo ha vivido en esa dirección en formato, mes, día y año. El año debe poner los 4 dígitos. Escribir en el recuadro la fecha hasta cuándo ha vivido en esa dirección, formato, mes, día y año. Si esa es su actual dirección, escribir present. Información del estado marital o relación de pareja del peticionario. Escribir en número dentro del recuadro la cantidad de veces que ha estado casado. Una o dos, lo que fuere. Seleccionar casilla para indicar su actual estado marital o de pareja. Soltero, nunca se ha casado. Casado, divorciado, viudo, separado, anulado. Soltero, nunca se ha casado. Casado, divorciado, anulado.
viudo o viuda. Escribir en el recuadro la fecha del matrimonio si actualmente está casado. Ya sabemos el formato en que debe hacerlo, poner la fecha. Lugar donde fue celebrado su actual matrimonio si está casado. Si fue fuera de Estados Unidos, el recuadro 19b se deja vacío. Nombres y fechas de todos los matrimonios, si los ha tenido. Proporcione la información de su actual esposa o esposo y luego enumere todos sus matrimonios anteriores, si los ha tenido. El nombre de la esposa debe llevar el apellido de casado en estos recuadros. Si no está casado, escriba en el recuadro no aplica, que no es aplicable, o dejar vacíos los recuadros. Si uno o ambos padres han fallecido, escribir en el recuadro que no aplica porque ya falleció. Igual acá. Pero si están vivos, entonces pone su dirección, su país. El lugar de residencia. ¿Están vivos? Quedan estos recuadros. ¿No están vivos? Ponen que ya murieron y por eso no aplica. Información adicional del peticionario. Llenar una sola casilla. Ciudadano de los Estados Unidos o residente permanente legal. Ciudadano, residente. Si es ciudadano de los Estados Unidos, debe llenar una de las casillas del numeral 37. Es ciudadano porque nació en los Estados Unidos, porque se naturalizó o porque es hijo de padres ciudadanos. Nació en los Estados Unidos, se naturalizó, hijo de padres ciudadanos. ¿Ha obtenido un certificado de naturalización o un certificado de ciudadanía? ¿Sí o no? Naturalización. Nota. El certificado de naturalización se adquiere cuando un extranjero se hace ciudadano mediante un examen de ciudadanía. Nota. El certificado de ciudadanía se adquiere sin presentar examen. Por ejemplo, si es hijo de un ciudadano naturalizado y entra a los Estados Unidos como residente antes de cumplir 18 años de edad. Si contestó que sí a la pregunta número 38, entonces conteste las preguntas 39 a 39b, 39c. Número de certificado. Si en el numeral 37 escogió naturalización, al contestar la número 39A, escriba en el recuadro el número del certificado. Ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, ese número está en el certificado. Lugar donde fue emitido, 39. Escriba en el recuadro el lugar donde se emitió. Ejemplo, Brooklyn, New York.
Fecha de emisión. Recuerde siempre, el formato es primero el mes, después día, después año. 39C. Escriba en el recuadro la fecha en que fue emitido. Ejemplo, 02 febrero 24, día 24, año 2005. Si es residente permanente legal de los Estados Unidos, la clase de admisión se refiere a la categoría bajo la cual obtuvo su residencia legal el peticionario. Estos datos están en la Green Card. Ejemplo, categoría Tier 5. Ponerla en el recuadro como aparece en la Green Card. La fecha de admisión está en la Green Card y se refiere a la fecha en que el peticionario entró por primera vez a Estados Unidos con su visa de residente. Recuerde que usted, antes de tener la residencia, pudo haber tenido visa de paseo y entrar y salir, pero su primera entrada como residente ya es la que va acá, aunque usted haya viajado en otras ocasiones anteriores. En este recuadro se refiere a la ciudad por donde ingresó el peticionario cuando entró por primera vez con su visa de residencia. Debe poner la ciudad donde se encuentra el aeropuerto por donde ingresó y fue admitido como residente. Ejemplo, entró por la ciudad de Orlando, correspondiente al estado de Florida. El estado se selecciona en el numeral 40D. Obtuvo el estatus de residente permanente legal a través del matrimonio con un ciudadano estadounidense o un residente permanente legal, ¿sí o no? ¿Sí o no? Presente su historial de empleos durante los últimos 5 años, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Si actualmente está desempleado, escriba unemployed en el recuadro del numeral 42. Escriba en este recuadro el nombre del empleador o compañía. Al llenar los recuadros del 43A al 43H, tomar en cuenta que si la dirección es dentro de Estados Unidos, dejar vacíos los recuadros Province and Postal Code. Estos recuadros solo aplican si es fuera de Estados Unidos. En este recuadro escriba su ocupación, es decir, a qué se dedica. Por ejemplo, manager, significa gerente. En este recuadro poner la fecha desde cuando está trabajando. En este recuadro poner hasta qué fecha trabajó. Si es el único trabajo que ha tenido en los últimos 5 años, escriba present. Llenar los recuadros si ha tenido más de un empleo en los últimos 5 años. Si no ha tenido más empleo, escriba que no aplica o dejar vacío en el recuadro. Parte 3. Información biográfica. Información biográfica acerca del peticionario. Etnia. Esto se refiere a la comunidad natural a la que pertenece. Ejemplo, comunidad
hispana o latina. Seleccionar una sola casilla. Raza. Entre las razas tenemos blanco, asiático, negro o afroamericano, indio americano o nativo de Alaska, nativo de Hawái o de otra isla del Pacífico. Blanco, asiático, negro o afroamericano, indio americano o nativo de Alaska, nativo de Hawái o de otra isla del Pacífico. Estatura. Pies. Haga clic y seleccione la cantidad de pies. 1, 2, 5, 6. La cantidad de pies que usted tenga. Pulgadas. Haga clic y seleccione la cantidad de pulgadas. Peso. Libras. Utilice los recuadros y ponga la cantidad en cada casilla hasta sumar el total. Por ejemplo, 120 libras o 170 libras. 1, 7, 0. Color de los ojos. Seleccione una sola casilla. Negro, gris, rojo oscuro o castaño, azul, verde, rosado, marrón, color avellana, desconocido, otro. Color de pelo, seleccione una sola casilla. Calvo, sin cabellos, marrón, sandía. Negro, gris y blanco. Rubio, rojo, desconocido, otro. Parte 4. Información del beneficiario. Nota. Para los aplicantes que nunca han vivido en Estados Unidos, los recuadros 1, 2, 3 se dejan vacíos o se pone 0 en cada espacio. Nota. Para el aplicante que ha vivido legalmente en Estados Unidos, por ejemplo, obtuvo una residencia en el pasado y la perdió, debe llenar al menos el numeral 1. Si no aplica para el 2 y 3, los deja vacíos. Nota, si no aplica para el 2 y 3, los deja vacíos o escribe 0. Nombre completo del beneficiario. Si es esposa, debe escribir el apellido de casada. Si usa otro nombre, escriba su nombre en estos recuadros. Pero si no usa otro nombre, deje estos recuadros vacíos o escriba su nombre nuevamente, tal como está en sus documentos. Proporcionar otros nombres que el beneficiario ha utilizado. Si el beneficiario es una mujer casada, aquí debe escribir su nombre
sin el apellido de casada. Otra información acerca del beneficiario. 6. Ciudad donde nació. 7. País donde nació. 8. Fecha de nacimiento. 9. Sexo. ¿Alguien más, es decir, algún otro peticionario ha llenado una petición para este beneficiario? Sí, no, desconocido. Sí, no, desconocido. Nota. Solo seleccione desconocido si el peticionario ni el beneficiario saben que alguien ha llenado una petición para el beneficiario. Dirección física del beneficiario. Nota. La dirección física del beneficiario puede ser tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Este formulario I-130 se llena tanto para las peticiones de personas que ya están dentro de los Estados Unidos, que es lo que se conoce como ajuste de estatus, así como para personas que viven en el extranjero a través de proceso consular. Si el beneficiario vive fuera de los Estados Unidos en una casa que no tenga nombre o número, deje el numeral 11A y 11B en blanco. Al llenar los recuadros de 11A al 11H, tomar en cuenta que en las direcciones fuera de Estados Unidos debe dejar vacíos los recuadros de apartamento, estado y zip code. Estos solo aplican dentro de Estados Unidos. Dejar vacía si vive fuera de los Estados Unidos. Otra dirección e información de contacto. Proporcionar la dirección en los Estados Unidos donde el beneficiario tiene la intención de vivir, si es diferente a la que está en los numerales 11A al 11H. Si es la misma dirección, escriba o impriman same en el numeral 12A. Nota. Si el beneficiario vive fuera de Estados Unidos, ponga en estos recuadros la dirección de los Estados Unidos donde tiene intención de vivir. Esta dirección debería ser la misma del peticionario. Si el beneficiario ya vive en Estados Unidos, ponga en estos recuadros la palabra same o repita la misma dirección física que ya el beneficiario indicó en el numeral 11A al 11H, que es donde vive en los Estados Unidos. Proporcione la dirección del beneficiario fuera de los Estados Unidos si es diferente a los numerales 11A al 11H. Si la dirección es la misma, escriba o imprima same en el numeral 13A. Nota. Estos recuadros se llenan en caso de que el beneficiario tenga además cualquier otra dirección diferente a la que vive en cualquier otro lugar fuera de los Estados Unidos. En caso de ser diferente, poner aquí la otra dirección. Si es la única dirección, es decir, que la dirección es la misma que ya indicó donde vive, solo ponga same en el numeral 13A o repítala de nuevo en los recuadros. Número de teléfono, si tiene. Número de celular, móvil o portátil, si tiene.
correo electrónico del beneficiario, si tiene. Información del estado marital o relación de pareja del beneficiario. 17. ¿Cuántas veces ha estado casado? Hacer clic y seleccionar cantidad de veces que se ha casado. Clic se hace aquí. Seleccionar casilla para indicar su actual estado marital o de pareja. Soltero, nunca se ha casado, casado, divorciado, viudo, separado, anulado. Soltero, nunca se ha casado, casado, divorciado, viudo, viuda, separado, anulado. Escribir en el recuadro la fecha del matrimonio. Si actualmente está casado, escríbalo acá. El formato debe ser mes, día y año. Lugar donde fue celebrado su actual matrimonio, si está casado. Si fue fuera de Estados Unidos, el recuadro 20B se deja vacío. Ciudad, estado, provincia, país. Nombres y fechas de los matrimonios anteriores, si los ha tenido. Comience con su actual matrimonio. Si necesita más espacio, ir a la parte 9, página 12 y agregar información. Proporciona información sobre el esposo, esposa actual del beneficiario, si está casado actualmente, y luego enumere todos los esposos, esposas anteriores del beneficiario, si corresponde. Si el beneficiario es la esposa, debe escribir su apellido de casado. Debe escribir present o la deja vacía porque se trata del matrimonio actual, es decir, está vigente. Información acerca de la familia del beneficiario. Esta parte tiene recuadros para varios familiares. Hay recuadros para 5 familiares. Personas 1, 2, 3, 4, 5. Pero si faltan recuadros porque tiene muchos hijos, completar en la parte 9, página 12. Proporciona información acerca del esposo, esposa e hijos del beneficiario. Nota: hay que enumerar el nombre del esposo, esposa y el de todos los hijos que tenga el esposo o esposa aplicante para el que se pide la tarjeta de residencia, tanto biológicos como adoptados, tanto nacidos en matrimonio como fuera de él. No importa ni la edad de los hijos, ni si están casados o solteros. Si se piensa pedirlo para que emigren a Estados Unidos o no. Lo único que hay que hacer es poner el nombre de todos los hijos que tiene el esposo beneficiario. Además, hay que especificar el tipo de parentesco, la fecha y país de nacimiento. Nota: ejemplo, María Luz Rodríguez, la peticionaria. Eres una mujer casada
que pide a tu esposo, el cual tiene 2 hijos de una relación anterior y un hijastro, fruto de un matrimonio anterior. Habrá que rellenar este apartado así. La peticionaria, María Luz Rodríguez, es decir, tu nombre, wife o husband, si eres un hombre, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, República Dominicana. Este sería el nombre y los datos del esposo que hace la petición. Isabel Fernández Iglesias, hija, nació en República Dominicana en el año 2009, hija del esposo a quien piden. Diego Fernández Iglesias, nació en el 2010, República Dominicana, hijo del esposo a quien piden. Fernando Sánchez Iglesias, hijastro, nació en República Dominicana en el año 2004, hijastro del esposo que pide. Si el beneficiario está casado, escribir los apellidos del esposo. Si es una mujer, escribe el apellido de casado. Primer nombre. Segundo nombre. Relación. Este recuadro, el beneficiario debe escribir la relación que tiene con el familiar. Si se está refiriendo al esposo, debe escribir husband. Si tiene hijos, debe escribir son para hijo y daughter para hija. Fecha de nacimiento, país de nacimiento. Información del beneficiario acerca de su entrada a Estados Unidos. Si el beneficiario nunca ha estado en Estados Unidos, seleccionar la casilla no y dejar los demás recuadros vacíos. ¿Alguna vez el beneficiario estuvo en los Estados Unidos? Si el beneficiario nunca ha estado en Estados Unidos, seleccionar la casilla no y dejar los demás recuadros vacíos. Si el beneficiario se encuentra actualmente en los Estados Unidos, complete los numerales 46A al 46D. Él o ella llegaron como un clase de admisión. Hacer clic para seleccionar con qué tipo de visa de entrada fue admitido en los Estados Unidos. Por ejemplo, van acá, hacen clic y aquí le va a salir con qué tipo de visa entró, ¿verdad? Y va a seleccionar uno. Por ejemplo, si entró con visa de paseo, selecciona esta y ahí se pone. ¿De acuerdo? Ok. Si entró legal a Estados Unidos, debe haber llenado el formulario I-94, el cual contiene el número de récord de entradas. Este contiene una numeración que debe poner en el recuadro. Fecha de entrada, formato, mes, día y año. Fecha de expiración de la estadía autorizada o que expirará, como se muestra en el I-94 o formulario I-95. Ponga la fecha, o escriba o imprima. Para la duración del estatus. Poner en el recuadro el número de pasaporte, número del documento de viaje,
país de emisión del pasaporte o documento de viaje, fecha de expiración del pasaporte o documento de viaje, información de empleo del beneficiario, proporcionar información acerca del empleo actual del beneficiario, si aplica, aún esté empleado fuera de los Estados Unidos. Si el beneficiario se encuentra actualmente desempleado, escriba o imprima unemployed en el numeral 51A. Deje los demás recuadros vacíos. Si está empleado, llenar todos los recuadros. Al llenar los recuadros de 51A al 52, tomar en cuenta que para las direcciones dentro de Estados Unidos debe dejar vacíos los recuadros 51G y 51H referente a Province y Postal Code, y para las direcciones fuera de los Estados Unidos debe dejar vacíos los recuadros 51C, 51E, 51F referente a apartamento, State and Zip Code. Información adicional acerca del beneficiario. ¿El beneficiario estuvo alguna vez en procedimiento de inmigración? Si el beneficiario nunca ha estado en procedimiento de inmigración, seleccionar la casilla no y dejar las demás casillas o recuadros vacíos. Si su respuesta es sí, seleccione el tipo de procedimiento y proporcione el lugar y fecha de procedimiento. Ok. Esta casilla se marca cuando, con posterioridad a abril de 1997, la persona fue deportada o se le prohibió la entrada a Estados Unidos y se la expulsó. Por ejemplo, llegó a aduana con una visa y se le envió de vuelta al país del que venía porque el oficial de inmigración consideró que era inadmisible, o cuando un juez ordenó una deportación, o cuando cruzó ilegalmente la frontera, fue agarrada y se la expulsó. Esta casilla se llena en los mismos casos señalados en el párrafo anterior, pero cuando tuvieron lugar antes de abril de 1997. Esta casilla se llena cuando se ha tenido una tarjeta de residencia, Green Card, y un juez de inmigración decidió quitársela. Y esta casilla se llena cuando se ha tenido un trámite de cualquier tipo ante una corte de inmigración. Ciudad, haga clic y seleccione estado, fecha. Si el idioma escrito nativo del beneficiario no utiliza letras romanas, escriba o imprima su nombre y su dirección extranjera en su lengua escrita nativa. Nota: responder en este recuadro que no aplica, ya que solo aplica a personas que utilizan un alfabeto distinto al nuestro, como por ejemplo los chinos, los griegos, los árabes, entre otros. Nota: estos recuadros solo se llenan si el idioma nativo escrito del beneficiario no usa letras romanas. Por ejemplo, el idioma chino. Si el idioma nativo escrito del beneficiario usa letras romanas, por ejemplo, el idioma inglés, español, francés, entre otros, en este caso, estos recuadros se dejan vacíos o se pone que no aplica. Si está llenando esta petición para su esposo, esposa, proporcione la última dirección en la cual ustedes físicamente vivieron juntos. Si nunca vivieron juntos, escriba o imprima Never Lived Together.
en el numeral 59A. Nota: si han vivido juntos, al llenar los recuadros de 59A al 60B, tomar en cuenta que las direcciones dentro de Estados Unidos debe dejar vacíos los recuadros 59F y 59G, referente a Province y Postal Code, y las direcciones fuera de los Estados Unidos debe dejar vacíos los recuadros 59B, 59D y 59E, referentes a apartamento, estado y zip code. El beneficiario se encuentra en los Estados Unidos y aplicará para un ajuste de estatus para una residencia permanente legal en los Estados Unidos, en la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, UCIS, en el numeral 61A, poner la ciudad, y en el numeral 61B, seleccionar el estado. El beneficiario no aplicará para un ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos, pero él o ella aplicará para una visa de inmigrante en el extranjero, en la Embajada de los Estados Unidos o en el Consulado de los Estados Unidos en 62A, poner la ciudad, 62B, poner la provincia, 62C, poner el país. Nota: si el beneficiario se encuentra dentro de los Estados Unidos, poner que no aplica o dejar vacíos los recuadros. Nota: elegir una embajada de los Estados Unidos o un consulado de los Estados Unidos fuera del país de la última residencia del beneficiario no garantiza que acepte el caso del beneficiario para el procedimiento. En estas situaciones, la Embajada de los Estados Unidos o el Consulado de los Estados Unidos designado tiene discreción sobre si acepta o no el caso del beneficiario. Parte 5. Otra información. ¿Alguna vez ha presentado previamente una petición para este beneficiario o cualquier otro extranjero? Si la respuesta es no, dejar vacíos los recuadros desde el numeral 2A al 5. Si usted contestó que sí, proporcione el nombre, lugar, fecha de presentación y el resultado. Apellidos, primer nombre, segundo nombre, ponga la ciudad, seleccione el estado, fecha de presentación, escriba en el recuadro el resultado, ejemplo, aprobado, denegado, retirado. Si también está presentando peticiones separadas para otros parientes, proporcione los nombres y su relación con cada pariente. Ejemplo, el peticionario está sometiendo una petición por separado para un hijo mayor de 21 años. Debe llenar los recuadros y poner que la relación familiar es sound. Nota: en el caso de que el peticionario sea un ciudadano. Ejemplo, si además de tu esposa estás enviando más peticiones para hijos
o hijastros, debes decir a quién más pides, que necesariamente tiene que ser en otra petición separada, y la relación. Por ejemplo, si también pides a la hija de tu esposa, poner su nombre y añadir la palabra stepdaughter, tu hijastra, que es la relación que tiene contigo. Los ciudadanos siempre tienen que hacer peticiones separadas. Nota: en el caso de que el peticionario sea un residente. Ejemplo: si además de tu esposa quieres pedir a hijos de ella o de ambos, si son menores de 21 años, se agregan en la petición cuando el caso esté en el Centro Nacional de Visas, NVC. Los hijos mayores de 21 años del peticionario necesariamente tienen que ser en otra petición separada. La petición hecha por un residente no arrastra, no deriva a los hijos de esposo, esposa mayores de 21 años. En los casos de petición de hijastros, sea por parte de un ciudadano o un residente, los esposos deben estar casados antes del hijastro cumplir 18 años. Cumplido este requisito, el residente puede hacer la petición derivada del hijastro al momento de pedir a la madre antes de que éste cumpla 21 años. Si durante el tiempo de espera cumple los 21 años, se tiene que hacer una petición nueva. Incluye una copia de la petición original. Ciudadano: la petición se hace por separado y aunque cumpla los 21 años, la petición sigue vigente. La edad no se congela. También puede ser pedido incluso después de ser mayor de edad, siempre y cuando el padrastro se haya casado con la madre del hijastro antes de que éste cumpliera los 18 años de edad. Nota: si no va a presentar peticiones por separado, escribir que no aplica o dejar estos recuadros vacíos. Advertencia: UCIS investiga las relaciones familiares que usted afirma tener y verifica la validez de los documentos que usted envía. Si usted falsifica una relación familiar para obtener una visa, UCIS lo puede perseguir para ser procesado criminalmente. Penalidades. Si usted viola la ley produciendo informaciones falsas, como se ha dicho anteriormente, puede ser condenado a multas de hasta $250,000 y prisión de hasta 5 años o ambas. Parte 6. Declaraciones, información de contacto, declaración y firma del peticionario. Declaración del peticionario. Nota: seleccione la casilla para cualquiera de los numerales 1A o 1B. Si aplica, seleccione la casilla para el numeral 2. Puedo leer y entender inglés, y he leído y comprendido cada pregunta e instrucción sobre esta petición y mi respuesta a todas las preguntas.
El intérprete, nombrado en la parte 7, me leyó cada pregunta e instrucción sobre esta petición y mi respuesta a cada pregunta en poner en el recuadro el idioma en que se le leyó. Un idioma en el que soy fluido. Entendí toda esta información, cómo se interpreta. A mi solicitud, el preparador nombrado en la parte 8, poner el nombre del preparador en el recuadro. Preparó esta petición para mí, basado solo en la información que proporcioné o autoricé. Parte 8. Información de contacto, declaración y firma de la persona que prepara la petición si es otro que no sea el peticionario. Si utilizó un preparador, llenar los recuadros. Si no utilizó un preparador, dejar vacíos los recuadros. Información de contacto del peticionario. Número 3. Número de teléfono durante el día del peticionario. 4. Celular, móvil o portátil del peticionario. 5. Correo electrónico del peticionario. Declaración y certificación del peticionario. Las copias de cualquier documento que haya presentado son fotocopias exactas de documentos originales, no alterados, y entendiendo que UCIS puede requerir que presente documentos originales a UCIS en una fecha posterior. Además, autorizo la divulgación de cualquier información de cualquiera de mis registros que UCIS pueda necesitar para determinar mi elegibilidad para el beneficio de inmigración que busco. Además, autorizo la divulgación de información contenida en esta petición en documentos de respaldo y en mis registros de UCI a otras entidades y personas cuando sea necesario para la administración y aplicación de las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Entiendo que el UCIS puede requerir que comparezca para una cita para tomar mis datos biométricos, huellas digitales, fotografías o firmas. Y en ese momento, si se me exige que proporcione datos biométricos, se me pedirá que firme un juramento reafirmando que 1. Proporcioné o autoricé toda la información contenida y presentada con mi petición. 2. Revisé y entendí toda la información en mi petición y la presenté. 3. Toda esta información era completa, verdadera y correcta. Certifico bajo pena de perjurio que toda la información en mi petición y cualquier documento presentado con ella fue proporcionada o autorizada por mí, que revisé y entendí toda la información contenida y presentada con mi petición y que todo de esta información es completa, verdadera y correcta. Firma del peticionario. Firma del peticionario. Firmar con tinta. Firmar en el recuadro. Usar lapicero o pluma, como le llamen, con tinta negra. Fecha de la firma. Nota: para todos los peticionarios,
Si no llena completamente esta petición o no presenta los documentos requeridos incluidos en las instrucciones, UCIS puede negar su petición. Aquí hay una lista de documentos. Pueden ver las instrucciones del formulario I-130. Pues continúa la lista. Estas son listas de documentos. Más documentos. ¿Dónde enviar la petición? Para enviar la petición a UCIS, vaya a esta página para información actualizada. Busque esta página y entra para ver dónde le toca. Parte 7. Información de contacto, certificación y firma del intérprete. Si utilizó un intérprete, llenar los recuadros. Si no utilizó un intérprete, dejar vacíos los recuadros. Parte 8. Información de contacto, declaración y firma de la persona que prepara la petición, si es otro que no sea el peticionario. Si quien llena la petición es el peticionario, pues simplemente deja todo esto vacío. Parte 9. Información adicional. Si necesita espacio extra para proporcionar información adicional a esta petición, use el espacio que está debajo. Si necesita más espacio que el proporcionado, usted puede hacer copias de esta página para completar y llenar esta petición, o adjunte hojas de papel, escriba o imprima su nombre y su número de registro de extranjero, si tiene alguno, en la parte de arriba de cada hoja. Indique el número de página, el número de la parte y el numeral al cual se refiere su respuesta, y firme y ponga fecha en cada hoja. Bien, esto es todo por ahora. Próximamente vamos a subir nuevos videos con modelos de I-130 ya llenos, para que usted vea cómo debe aparecer y le facilite su proceso de aprendizaje y pueda perfectamente llenar sus formularios. No olvide suscribirse al canal, dar like si le gustó y compartir todas estas informaciones. Dios le bendiga y hasta la próxima. Adiós.